totalmente interesante. Hablamos del tema de alcohol, ¿no? Del etanol. La anterior clase ya... bueno, a ver. Primero que nada, pedirles una gran disculpa por la anterior semana. Lamentablemente se me ha presentado una emergencia tal que ni siquiera he podido comunicarles el hecho de que no íbamos a pasar clases. Alguna vez suele suceder, por lo cual pido mil disculpas. Creo que es valor civil poder reconocer errores. Yo, lamentablemente, por la emergencia que he tenido, no he podido ni comunicarles. Aspecto que vamos a subsanar, en alguna clase la vamos a reemplazar, ya nos vamos a poner de acuerdo con eso. Segundo, con el tema que nos toca, ¿no? Hemos dicho que por favor podían hablar del tema etanol para la siguiente clase, porque vamos a seguir hablando de las intoxicaciones. Entonces le voy a pedir por favor a Salomé que nos diga qué es el etanol. Salomé. Hola. No te escucho absolutamente nada. Encendeme tu micro. Doctor. Ahora sí. Es un compuesto químico que va a tener un grupo de un compuesto químico llamado hidroxilo. Eso, doctor. Ya. Totalmente técnico. Gracias. Abigail, vamos. Etanol. ¿Cuál, doctor? Disculpe. Etanol. No, le preguntaba qué había ahí, pero... Está bien, Abigail sí. Flores, está bien. Sí. Bueno, doctor, yo había buscado que es un tipo de alcohol que obviamente produce la depresión del sistema nervioso y va a ser metabolizado por... No te escucho nada, te me has cortado. Alcohol deshidrogenasa y las causas, o bueno, no se causa, es porque inhibe los centros periféricos. ¿Doctor? Ya, te escucho. Ahora sí me escucha. Sí, te escucho. De algunas conductas es por... No te preocupes, Abby, está muy bien. Que no esperamos. Mil gracias, Abby, se está entrecortando, no te preocupes. Eric, vamos. Etanol. Buenas tardes. Eric Mariscal. El etanol es el alcohol que se usan para las bebidas alcohólicas, doctor. Es un alcohol que está trabajado, a diferencia del metanol, se puede consumir ocasionalmente. Doctor. Ocasionalmente. Sí, doctor. Ya, gracias. Nancy, ¿qué opinas? ¿Etanol? El etanol es, como dijo bien mi compañero, es un alcohol que se produce de la maceración de las frutas, que es a diferencia del metanol que se produce de la maceración de la madera.
no es tóxico, bueno, no, en cantidades mínimas no es tóxico como el metanol. El metanol es tóxico en cantidades mínimas y se usa para el consumo de bebidas alcohólicas, lo cual el metanol no, no se usa para las bebidas alcohólicas más que para cosas industriales como la producción de disolventes, combustible, lo cual el metanol no tiene mucho uso en esa industria. ¿Ya? Súper, mil gracias. A ver, ¿quién más? Para Osvaldo. Vamos, quienes están con cámaras van a ser las víctimas hoy día. Digo, es quienes están sin cámaras. Osvaldo, vamos. Doctor. Estoy con cámara. Ya, sí, te veo. Ahora sí te veo. Vamos, etanol. Bueno, doctor, he leído del etanol que corresponde a los alcoholes. Se va a obtener por la maceración de azúcares, que son los carbohidratos. Ya. Sí, también, doctor, leí que se va a metabolizar a nivel hepático por la alcohol deshidrogenasa. Ya. Genial. Mil gracias. A ver, empezaremos con lo siguiente. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. A ver, empezaremos diciendo que el etanol... ¿Dónde estoy? Empezaremos diciendo que el etanol se obtiene por la fermentación de azúcares y frutas, ¿no? Azúcares de frutas específicamente. Y sintéticamente puede ser a partir del gas etílico o sulfato de etilo. Pero eso es totalmente técnico, ¿no? Estamos hablando que estos pueden ser ya sea por fermentación o por destilación. Hablemos así. Entonces, el porcentaje del alcohol que encontramos en cada tipo de bebida que contiene alcohol puede variar en porcentaje. Puede ser desde un 2% de alcohol de contenido hasta un 40 a 50%, dependiendo si se destila o se fermenta. Por ejemplo, la sidra puede tener hasta un 5% de alcohol en su contenido. La cerveza, ya no vemos, ¿no? Las cervezas light y las cervezas más duras, como por ejemplo, una cerveza normal tiene entre 4% de grado alcohólico. En cambio, estamos hablando de una normal, ¿no? Pero si tomamos una Bock, ahí tienen que ver el grado alcohólico. Dice, es más fuerte la Bock. Es obvio que es más fuerte porque el grado alcohólico de la Bock es hasta del 7%. Entonces ya vemos las concentraciones cuando nos van a emborrachar un poquitito más, ¿no? Entonces a partir de esto, por ejemplo, ya vienen los vinos que pueden ir desde un 8 a un 12% cuando ya son... dependiendo del tipo y de la variedad de vino que uno pueda ingerir. Ojo que estamos hablando del porcentaje de alcohol en su contenido. Hasta los destilados que pueden ser el whisky, que puede ser el coñac, que puede ser el brandy, que pueden tener de concentraciones de 40 hasta 50% de alcohol. Ojo, de 40 a 50% de alcohol. Entonces ustedes ya se darán cuenta, ¿no? Cuando decimos alcohol medicinal, el 90%, ay, no mames, eso sí es alto, ¿no? Pero la cultura nuestra nos hace ubicar el hecho de que en las zonas rurales, por ejemplo, toman ese alcohol, ¿no? Toman ese alcohol. Entonces, medio complicado, ¿no? Entonces, la determinación de etanol en el organismo humano, hay que ser bien claros,
es la prueba más frecuente que se hace en los laboratorios forenses, porque esto nos va a determinar muchos factores relacionados con el alcohol. Porque normalmente cuando nosotros vemos el alcohol en sangre, que se llama la alcoholemia, ¿sí? O sea, la determinación de alcohol en sangre, tenemos que tomar en cuenta que son unidades de peso de alcohol por volumen de sangre. ¿Qué quiere decir esto, no? Que se van a expresar en miligramos por cada mililitro. Ojo, miligramos por cada decilitro. No sé. Se ha encontrado 100 miligramos de alcohol en cada por 100 decilitros. ¿Sí? Eso es como se va a ir a informar. Este tipo de informes, lo que nosotros conocemos es por la famosa alcoholemia, ¿no? ¿Y por qué es uno de los laboratorios más realizados en la parte médico-legal? Porque esto está involucrado en un porcentaje, una estadística alta de muchos, hablemos de muchos delitos. Sí, delitos. No podemos estar hablando, por ejemplo, del hecho de los accidentes de tránsito, podemos estar hablando de las asfixias por sumersión, estamos hablando de los ahogados, ¿no? La mayoría de los ahogados le han metido traguitos por ahí. Estamos hablando de los incendios de igual manera, personas que están borrachas dejan sus puchitos por ahí y los puchitos son los que se encienden. Estamos hablando de los homicidios, ¿no? Estamos hablando de los suicidios, que normalmente la gente, ¿sí?, empieza a meterle traguillos por ahí para, ojo, para envalentonarse, hablaremos así. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el por qué. Ahora vamos a hablar del tema de la dosis tóxica, porque estamos hablando de toxicología, ¿no? Hay que ser bien claros. Vamos a hablar que la dosis tóxica en adultos es de 5-8 gramos por kilogramo de peso y en los niños es de 3 gramos por kilogramo de peso. Aquí tenemos que tener en cuenta de que podemos estar en el tema de... perdón un ratito, estamos 41 ya. Termina de entrar esto y bloqueo la sala ya. Estamos 42. Ya, ¿en qué iba? Perdón. Ya me he hecho volar. ¿No? De las famosas dosis tóxicas. Vamos a ver un poquitito más adelante. Estamos hablando que el alcohol es lipo e hidrosoluble. Eso quiere decir que los órganos blancos van a ser aquellos que van a ir a generar, que van a contener líquido y que van a contener grasas. Va a atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta, donde se absorbe, ojo, donde se absorbe el alcohol. Se absorbe aproximadamente en un 20% a nivel del estómago y un 80% en el duodeno y el yeyuno. Estamos hablando del intestino delgado. ¿Al cuánto tiempo? Se habla que después de los 5 minutos de haber ingerido el alcohol, este ya pasa al torrente sanguíneo y ya es determinable en sangre, ¿sí? Ya es determinable en sangre. Entonces, a partir de ese momento que nosotros empezamos a ingerir, estos van a ir a diferentes vías, ¿no? Especialmente van a ir a atacar al sistema nervioso, porque no nos olvidemos que el alcohol es un depresor, ¿sí? Entonces va a ir a atacar al sistema nervioso, donde van a ir a dar su manifestación en las intoxicaciones de tipo aguda, por donde se elimina, ¿no? Se habla que el 10% se elimina por el sudor, la orina y por la vía aérea, ¿no? Entonces su oxidación se da a ese nivel, pero no nos olvidemos de que a partir de la oxidación del alcohol, lo que nos va a dar específicamente es que vamos a eliminarlo como dióxido de carbono y agua, ¿sí? Se transforma en dióxido de carbono y agua. Pero aquí en lo que nos interesa muy interesante es el tema de la eliminación a nivel de la vía aérea. ¿Por qué a nivel de la vía aérea? Porque aquí vamos a romper mitos, ¿no?
Cuando decimos eliminación del alcohol por la vía aérea, estamos hablando del famoso tufo. Ya, Yael, ¿cómo se elimina el tufo? Yael. Mil disculpas, doctor, no escuché que era... ¿Cómo se elimina el tufo o cómo se hace perder el tufo después de farrear? Bueno, doctor, supuestamente los mitos dicen... Bueno, al menos nosotros usábamos chocolate. Nos metíamos harto chocolate y supuestamente... supuestamente o mentas o cualquier otro dulce que sea fuerte, ¿no? Pero habiendo leído lo que ya estamos diciendo de que investiguen, no tendría nada que ver mucho porque es de la vía aérea, entonces no. Genial, ¿no es cierto? No se eliminaría. A ver, vamos. Súper, Carlitos, ¿con qué se supone que hacemos desaparecer el tufo? Bueno, por lo que sé con la comida, doctor. Comida, ¿no? ¿Qué comida? Pueden ser los picantes o los ácidos. Genial, bárbaro. Sergio, ¿cómo hacemos desaparecer el tufo? Bueno, doctor, mil disculpas, no se puede prender mi cámara por se desconfigura. La respuesta es que, bueno, por los alimentos, yo pienso que cuando una persona se lo ve así, trata de reaccionar, el que más por el temor, yo pienso. Ya, gracias. Hilmar, ¿qué opinas? ¿Cómo hacemos desaparecer el tufo? Gilmarito. Doctor, creo que no se puede, doctor, o no estoy seguro. A ver, ¿cómo te han dicho que se hace desaparecer el tufo? Bueno, algunos amigos me han dicho comiendo cebolla o cosas así, o comidas picantes también. Ya, súper, ¿no? Entonces vamos sobre esa situación. La mayoría pensamos que, o tenemos la creencia que si comiendo algo o bebiendo algo o mascando algo vamos a hacer desaparecer el tufo, ¿no? Lo primero que vamos es, a ver, un ratito, estoy con tu voz. No, un poquito nomás estás, no como que un poquito nomás. La eliminación del alcohol viene por la vía aérea, eso quiere decir por los pulmones. Entonces, si nosotros comemos algo, ya sea un picante, un chocolate, lo que ustedes quieran, esto va a ir a vía digestiva, ¿no? Y la eliminación se está dando por vía respiratoria. Por lo tal, el tufo no lo vamos a perder con absolutamente nada, a menos que el picantito o el chocolate lo metas a tus pulmones, ¿no? En ese caso sí puede ir desapareciendo. Pero no nos olvidemos que si metemos líquido, metemos cualquier otra sustancia a nivel de las vías aéreas, no va a haber el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, por lo tanto vamos a tener una asfixia. Entonces, señores, el mito de que se pierde con cebolla, con chocolate, que con picantes, que con las cosas, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la eliminación se da por la vía respiratoria. Por lo tanto, si tienes tufo, hay que esperar nomás a que se elimine todo el alcohol para que ya dejes de tener tufo. Así de fácil. No queda más. O tratar de disimular, ¿no? Sonia, ¿qué es disimular? Doctor. ¿Qué es disimular? Aparentar. ¿Qué cosa? Sería como fingir, doctor. ¿Fingir qué? Que... Aquí es claro, ¿no? El hecho de, el mayor ejemplo que voy a poner en simular y disimular, por eso se llaman simuladores, para hacer aparecer cosas que no hay, ¿no? Simuladores de vuelo, simuladores de manejo, eso se llama simular. En cambio, disimular es ocultar cosas que hay. El mayor ejemplo es,
estás borracho y te dicen, no, ¿estás borracho? No, yo borracho, no, para nada. Si quieres te lo hago el 4. ¿No? Empiezas a hacer, o sea, lo que haces es tratar de ocultar cosas que son evidentes. A eso se llama disimular. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es disimular, ¿no? Que no tuviéramos tufo. Pero es algo, como les digo, se rompen mitos urbanos porque directamente no podemos hacer que la eliminación del alcohol por vía aérea se corte porque comemos algo, ¿no? Aquí hay que hacer, lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Ahí está. Entonces, la oxidación dentro del organismo se da más o menos entre 2.5 miligramos por kilogramo por minuto, ¿ya? O estamos hablando entre 7 a 10 gramos por hora o entre 15 a 20 miligramos decilitro hora, que es una situación estándar. Estoy hablando de la eliminación, en cuánto tiempo aproximadamente, ojo, en cuánto tiempo aproximadamente se elimina o cuánto de porcentaje se elimina por hora, ¿no? La bibliografía nos habla que es entre 15 a 20 miligramos decilitro por hora, ojo, decilitro por hora. Entonces, en la parte legal, en la parte médico-legal, hablemos así, tenemos que ser bien claros, porque esta curva de descenso o la curva de eliminación del alcohol puede variar, no es tan, ¿cómo les puedo decir? No es tan marcada, porque esto va a depender mucho, ojo, va a depender mucho si la persona es un bebedor habitual, un bebedor consuetudinario, un bebedor ocasional, porque puede suceder, ojo, les estoy hablando muy claro, puede suceder que hayan curvas de descenso tan lentas como curvas de descenso tan rápidas. A ver, no lo estoy entendiendo, doctor. Hay personas en las cuales se farrean y la borrachera les dura, pero un montón. Hay otras personas que están borrachas, se duermen 1 hora y despiertan, pero seditas. Entonces ahí te preguntas, ¿cuál es la causa de? Porque a algunas personas les dura la borrachera, ¿no? Les dura la borrachera. Hay algunos que dicen, yo cuando me farreo con vino, todo un día me dura la borrachera. ¿Y por qué? No sé, pero me dura la borrachera. Ah, genial. Entonces, eso significa en cuánto tiempo tú puedes eliminar, ojo, puedes eliminar el alcohol. Normalmente se dice que el alcohol, o sea, la bibliografía habla que se elimina entre 15 a 20 miligramos decilitro por hora. ¿Ya? Decilitro por hora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las personas no están acostumbradas a tomar, puede ser que esta eliminación o la oxidación del alcohol para su eliminación se retarde y que pueda ser tan lenta para llegar a los 8 miligramos por decilitro por hora. ¿Sí? Entonces, menos es la eliminación, por lo tanto, la borrachera les dura más. Normalmente hemos hablado que es entre 15 a 20 miligramos decilitro. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que ya son consuetudinarios? Estamos hablando ya en los alcohólicos severos, que la eliminación puede ser tan grande a que puede llegar entre 35 o 36 miligramos por decilitro hora. Eso quiere decir que el efecto de la borrachera les pasa así. Por eso es que todo el tiempo tienen que estar tomando y tomando y tomando para mantener esos niveles. ¿Sí? Entonces, como ya les había dicho, a los 5 minutos ya el alcohol está en sangre y ya puede ser determinable. Pero esto también puede cambiar porque podemos retardar la absorción. ¿Cómo se retarda la absorción? Especialmente con la ingesta de grasas, ¿no? ¿Qué significa? Las grasas van a retardar la absorción del alcohol. Entonces, cuando vayan a farrear y coman un asadito, grasita métanle, ¿no? Si quieren tardar un poco más, si quieren aguantar un poco más. Es así de claro.
los carbohidratos y las proteínas no son tanto, un poco más lento, pero las grasas son las que retardan más la absorción del alcohol. Por eso dicen que es muy diferente farrear con estómago lleno que con estómago vacío, ¿no? Las personas que están con estómago lleno se supone que aguantan un poco más que las personas que están con estómago vacío por esta circunstancia. Continuamos. Las intoxicaciones. Ya ver, las intoxicaciones van a ser directamente llegar a dosis que van a ir a causar alteraciones, especialmente a nivel del sistema nervioso, que pueden irse simple y llanamente desde una pérdida de lenguaje, una ataxia, trastornos en la marcha y de diferentes formas, ¿sí? La intoxicación aguda por el etanol se llama la embriaguez, ¿sí? Y existe también una intoxicación de tipo crónica. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de intoxicación aguda, hablamos que vamos a tener un periodo de euforia, vamos a llegar hasta la desinhibición, pero la ingesta continua de esto puede llegar a la muerte por depresión respiratoria. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de embriaguez, estamos hablando específicamente de la intoxicación aguda, que es una manifestación multisistémica, ¿no?, del sistema nervioso central, que va a producir muchos signos que son variables. Esto va a depender mucho de la situación del paciente o de la persona que toma la bebida alcohólica, ¿no? En cambio, en la intoxicación crónica, esta es progresiva, ojo, por si acaso. Progresiva porque el etanol causa dependencia. ¿Qué es lo que nos va a causar? Problemas o trastornos a nivel mental que pueden llegar al delirium tremens o al síndrome de Korsakoff, en el cual vamos a tener alteraciones del juicio. A ver, ¿por qué es importante determinar si una persona estaba en estado de ebriedad, si estaba con una intoxicación de tipo alcohólica? ¿Por qué? Por las diferentes acciones y delitos que las personas pueden cometer y que están relacionados con la parte criminológica, ¿no? A ver, no le estoy entendiendo. Sí, que pueden llegar desde simples riñas y peleas, ojo, desde simples riñas y peleas, hasta cosas un poco ya más grandes. Estamos hablando del tema de delitos sexuales, o podríamos estar hablando de algún tipo de lesión mayor, como poder llegar al homicidio. ¿Por qué sucede esto? Simple y llanamente porque va a actuar sobre el psiquismo, ¿sí? Al tener una actuación a nivel de la psiquis, hablamos que modifica la responsabilidad, porque aquí hablamos el tema de la conciencia, ¿no? Como hablábamos la anterior vez, bueno, en prácticas hablamos que es la conciencia, decimos que la conciencia es estar en los 5 sentidos. Entonces, cuando uno empieza a tomar, a farrear, los sentidos van disminuyendo, ¿sí? Ya ves doble, no puedes caminar, hay varias cosas que entran en juego. Entonces, ahí viene el tema de la responsabilidad penal, porque una persona puede estar tan borracha que su conciencia haya disminuido tanto que no sabía qué es lo que estaba haciendo, por lo tanto estaba en un estado de inconsciencia, por lo tanto no se daba cuenta de lo que hacía, por lo tanto estamos hablando de que no habría un acto doloso. No habría un acto doloso. Entonces, ese tipo de cosas hay que verificar a partir de lo que es el consumo de alcohol. Así de fácil. A ver qué cosa más hay. Vamos a ir viendo qué es la alcoholemia. Ya hemos dicho, ¿no? La alcoholemia es la concentración de alcohol en sangre. Hay que ser bien claros, ¿sí? Y la alcoholemia siempre se toma en sangre, porque es la determinación de alcohol en sangre. Pero muchos de nosotros hemos visto de que se hace otro tipo de test,
¿no? Alguna vez o nos han pillado o hemos visto que a nuestros amigos un fin de semana en la movilidad les ha pillado el pack por la Avenida de las Américas y lo primero que les han hecho es sople, ¿no? Hay un aparatito en el cual soplas. Ahora ya sabemos por qué nos hacen soplar, ¿no es cierto? A ver, Yelka, ¿por qué nos hacen soplar? Porque se elimina el alcohol por la vía aérea. Exactamente, ¿no? Entonces, esto que nos hacen no se llama alcoholemia. ¿Por qué? Porque no mide la determinación en sangre, sino mide la eliminación del alcohol por la vía respiratoria. Pero se puede determinar, sí se puede determinar. Hay algunos países en los cuales, ojo, hay algunos países en los cuales el consumo de alcohol es tolerancia cero. Estamos hablando específicamente que no puedes estar ni siquiera con 1 miligramo de alcohol en sangre, porque eres sancionable. Aquí en Bolivia sí se puede manejar, no borrachos, se puede manejar con tragos. Y para que no les tomen el pelo los policías, tienen que saber cuánto es la dosificación, porque puedes manejar con trago aquí en Bolivia. Textual, puedes manejar con trago. No me lo creen, empiecen a googlear si se puede o no se puede. El primero que encuentre me hace notar mientras voy explicando. Vayan buscando. Ya, a ver que sí se puede. Doctor. Dime. Eduardo. Según lo que yo sabía es que en Bolivia sí se puede, hasta una tolerancia de 0,5. ¿0,5? Sí. Seguro 0,5. Busquen. ¿Hasta cuánto es? Y muéstrenme qué es lo que, de dónde han encontrado. Fácil, ¿no? Entren, busquen. 0,5. ¿Dónde has encontrado eso? En una revista. ¿En una revista? ¿En qué revista? Vea Global. Ya. ¿Pero es boliviana? Dice, de acuerdo al decreto 1347 del 10 de septiembre del 2012, se establece como grado alcohólico máximo permitido 0.50 grados en cada 1000 ml de sangre, a su equivalente en miligramos sobre litro en el aire expirado, dependiendo del mecanismo de medición utilizado. Ya. 0.5. De 0.4 a 0.5 es lo permitido para manejar. Entonces, cuando ya sepan, están en su movilidad y de verdad hayan tomado solamente unas 2 cervezas y estén manejando, a los 5 minutos ya se puede determinar la exhalación. Les toman y está 0.2. Les dicen, vamos al tránsito. ¿Por qué? La ley me dice que puede estar hasta 0.5. ¿No? Por lo tanto, no me puede llevar. Si te llevan es ilegal. Ahí me voy, ¿no? Al hecho. En Bolivia se puede hacer todo. En Bolivia se puede hacer todo. De verdad. Yo no sé por qué la gente quiere irse del país. Hasta manejar con tragos puedes aquí. Textual. Y la ley te lo permite, ¿no? Revisen solamente código de tránsito hasta cuánto se puede manejar con alcohol. Ahí lo van a pillar. Sí, para que no les ya anden con su código penal bajo el brazo código de tránsito en su movilidad, ténganlo como su licencia. Así el momento que les pillen, les dice, aquí está, la ley dice que puedo manejar hasta tanto. ¿No? Es bonito saber este tipo de cosas. Vamos hacia adelante. Etapas de la embriaguez, estamos hablando del tema de intoxicaciones agudas, ¿no? Estamos hablando específicamente de que el primer periodo, ¿dónde estoy? Aquí estoy. El primer periodo es una etapa subclínica, ¿no? Donde no se va a mostrar ningún tipo de sintomatología. Estamos hablando que es de 0.5 gramos por litro, ¿ya? Ahora, por eso se dice que es permitido a partir del segundo periodo. Ya, a partir del segundo periodo, hay una escuela argentina bien bonita que habla de 3 tipos de periodos, ¿no? Habla del periodo del mono, habla del periodo del tigre y habla del periodo del chancho, ¿sí? A ver, ¿cómo es eso?
Sí, es una nomenclatura muy bonita que sacó un autor argentino que me gusta adoptarla porque creo que es la más académica y la que más nosotros podemos retener. Porque te dice simple y llanamente, como su nombre indica, ¿no? Es la etapa del mono. ¿Por qué hace monerías? ¿Sí? La etapa del tigre, ¿por qué? Porque el tigre es el que está siempre, ¿qué cosa quieres? Yo soy el mero mero, ¿no? A mí nadie, conmigo nadie. Y la etapa del chancho, simple y llanamente porque vemos a los chanchos, ¿no? Que están revolcándose en el barro, están en el suelo, están sucios, ese tipo de cosas. Entonces, esa nomenclatura es bien bonita, ¿no? Para hablar. Tenemos que tomar en cuenta que el alcohol es un depresor, ¿sí? Por lo tanto, va a empezar primero a afectar a los lóbulos temporales, que son un poquitito más susceptibles al alcohol. A partir de esto empezamos a tener la desinhibición, ¿no? Ahí es el momento, hablamos del segundo periodo, la etapa del mono, que va desde 0.5 a 1.5 gramos por litro, ojo, gramos por litro. Aquí estamos hablando específicamente de que la persona, como su nombre dice, empieza a hacer monerías. Por eso se habla la etapa del mono, ¿no? En la cual es la mejor parte de una borrachera. Textual, es la mejor parte de una borrachera. Porque ahí eres cantante, eres director técnico, eres docente, ya eres abogado, eres ingeniero, haces reír a todo el mundo, bailas de la mejor manera. O sea, la mejor parte de la borrachera está ahí. ¿Sí? Porque ahí es donde también aquella chica me gusta, ¿a qué no vas y le dices que me gusta? ¿A qué voy? Ese rato vas, no te declaras ante la chica. Las chicas de igual manera empiezan a subirse y tuvo, y meta que le ponen a hacer. Sí, eso es lo que sucede, o sea, ¿para qué vamos a tapar el sol con un dedo, no? Ahí nos desinhibimos. Yo siempre relaciono a los frenos de mano de los coches. Imagínense un coche parado en una pendiente, en una bajada, y que estamos con freno de mano. ¿Sí? El freno de mano es nuestro cerebro. A partir de que empezamos a tomar, el freno de mano va bajando y el coche va a empezar a caerse poco a poco, hasta tomar una velocidad brutal, ¿no es cierto? Aquí sucede lo mismo. El freno de mano, que es la corteza cerebral y que el raciocinio está en los lóbulos frontales, lo que va a suceder es que se empieza a adormecer. A partir de ese adormecimiento, lo que nos parecía que era malo nos empieza a parecer bueno. Empezamos a liberarnos de todo y empezamos a hacer de todo un poco. Por eso somos cantantes, somos guitarreros, somos políticos, somos de todo. Bailamos, jugamos, reímos, porque hay desinhibición. Pero a partir de esto entra la segunda etapa, ¿no? O el tercer periodo. Estamos hablando del tercer periodo que la nomenclatura argentina nos llama la etapa de león, que va hasta los 2.5 gramos por litro de sangre. Aquí, a partir de esto, se habla de la etapa de león. ¿Por qué? Porque ya empieza a ser agresivo. ¿Sí? ¿Qué me ves? ¿Te gustó? ¿Qué cosa quieres? O sea, hay agresividad y las personas ya no aguantan de que les digan nada, que no les contradigan en ciertas cosas. Aquí empieza el tema de la verborrea, estamos hablando de la disartria, estamos hablando que hay un poco de incoordinación, ya no podemos caminar muy bien, que cualquier cosa ya la podemos hacer porque ya no nos importa si está dentro de la ley o fuera de la ley. Por eso habla de la etapa del león, ¿sí? En este tercer periodo. Pero cuando ya hablamos del cuarto periodo, que es la etapa del chancho, que va desde los 2.5 hasta los 3.5 gramos por litro aproximadamente, ¿sí? Estamos hablando de que las personas como el chancho, ¿no? O sea, esta imagen ya va a hablar más. La imagen de la izquierda. Aquí es donde las personas se hacen pis en sus pantalones, donde se quedan dormidos en los inodoros, que pueden llegar hasta el coma por el grado alcohólico que tienen en sangre. ¿Sí? Por eso este autor argentino hablaba del periodo o de la etapa del chancho, porque lamentablemente andamos así, ¿no? Si ustedes ven, creo que en Bolivia todo el mundo, ya sea porque ha participado en una borrachera o porque ha visto una borrachera desde la ventana de su casa, se da cuenta de lo que estamos hablando, porque creo que eso está totalmente arraigado en nuestra cultura y aquí hasta gana la selección,
chupamos. Pierde la selección, chupamos, ¿no? O sea, se casa alguien, chupamos. Se divorcia por alegría, chupamos, ¿no? No sé, la guagua se ha bautizado, chupamos, ¿no? Ha hecho confirmación, chupamos. O sea, todo es trago en Bolivia. Todo es trago en Bolivia. O sea, hay que ser bien sincero. Creo que nadie se puede alegrar si no es con una copa de más, ¿no? Ahí viene la otra parte. Tan solo quiero saber por qué además del fútbol, el sexo es el deporte mayor. O sea, por eso ese tema me encanta, porque es muchas cosas ciertas. Coda 3, escúchenlo, verdades inéditas. Entonces, estos periodos son súper interesantes, ¿no? Pueden ahondar un poco más en el internet, pero creo que la base, la mayoría ya la conocemos, ¿no? Cuando hablamos de intoxicaciones crónicas, ya estamos hablando de problemas psíquicos, cuando hablamos del síndrome de abstinencia, o estamos hablando del síndrome de Korsakoff, ¿no? Aquí podemos hablar específicamente del delirium tremens, perdón por ser reiterativo, y de la psicosis de Korsakoff, que pueden llegar hasta el hecho de la demencia alcohólica. Esto se debe por la dependencia que puede causar el alcohol, que hemos dicho que es la dependencia, perdón, la tolerancia es una cosa, la dependencia es la necesidad orgánica de una sustancia. Entonces, el alcohol se vuelve necesario para el funcionamiento de... En el tema, eso es hablando del tema psíquico, pero en el tema orgánico podemos hablar de que las personas pueden llegar a la etapa de desnutrición total, una caquexia, o por el tema de la ascitis, podría parecer una persona totalmente obesa, ¿no? Más que también por el tema de la insuficiencia cardíaca a nivel del hígado. Va a empezar con un hígado graso que va a llegar a una esteatosis y al final, después de tener el hecho de una hipertensión portal, va a llegar a la cirrosis con una esplenomegalia, una ascitis, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el hígado es el metabolizante, no el metabolizante, sino el órgano de metabolización específica del alcohol, ¿no? A nivel del corazón vamos a tener arritmias o cardiomiopatías, vamos a tener edemas, por el hecho de hipocalcemia, hiponatremia, que también pueden causar daños a nivel de esto. Como ustedes se darán cuenta, el alcohol, al ser una cosa totalmente simple, también se vuelve una cosa totalmente complicada, ¿no? Y lamentablemente muchos dicen, ¿eres alcohólico? No, no soy alcohólico, dicen. Algunos autores dicen que cualquier persona que consume alcohol es un alcohólico, ¿sí? Pero van clasificando el alcohol. El alcohol lo van clasificando en alcohólicos ocasionales, en alcohólicos sociales, en alcohólicos periódicos y en consuetudinarios, ¿no? ¿Cuáles son los ocasionales? Aquellos que beben alguna vez, ¿sí? Los alcohólicos periódicos son aquellos, ¿no? Ya es fin de semana y el cuerpo, y es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Todos los viernes van, ¿no? Solo los viernes o sábado van a farrear, nada más. En cambio, los alcohólicos sociales son aquellos que van a cualquier lado, dicen una copita, sí, una copita, ¿no? Antes de comer, lo que sea, pero están tomando, ¿sí? Porque la sociedad así te lo exige, ¿no? Hay que brindar, ¿por qué? Porque el chico embarazaba a la chica, sí, felicidades, ¿no? Hay que brindar, o sea, cualquier cosa que signifique el ámbito social, estamos hablando de fiestas o lo que ustedes quieran. Y los consuetudinarios, aquellos que ya lo hacen, no ocasionalmente, sino que ya tienen una dependencia a esto. Tengo 3 minutos más antes de... Vamos a hablar de algo bien sencillito, que es el metanol, ¿no? El metanol, la mayoría ya sabe, ¿no? Esto viene del destilado de la madera porque se utiliza más que todo en el tema industrial. Estamos hablando que puede servir para barnices, para las pinturas de uñas, puede ser para la pintura de paredes, entonces, diferentes cosas. ¿Cuál es la situación de esto? Por la adulteración de licores, que tiene una preponderancia grande. ¿Por qué? Porque este alcohol, ¿no? Que normalmente lo vemos como el alcohol de quemar, hablaremos así, ¿sí? Este alcohol lo mezclan con el trago. Hay una alteración de esto. Pero ¿cuál es el problema? Porque hemos dicho de que el alcohol se va a ir a oxidar en dióxido de carbono y agua. En cambio, el alcohol metílico a nivel del hígado se va a ir a dividir en ácido fórmico y en formaldehído. Esto nos puede dar una acidosis metabólica, o caso contrario, el formaldehído lo que va a hacer es causar lesiones a nivel de la retina, causando la ceguera.
Eso quiere decir que la ingestión de alcoholes derivados del metanol puede causar lesiones a partir de la situación visual, pudiéndonos quedar cieguitos. ¿Sí? No voy a hablar más de esto porque ustedes me lo van a investigar. Esto lo vamos a ver hacia adelante porque ya vamos a empezar a trabajar con el tema de los casos, ¿ya? Lo voy a dejar así totalmente superficial, pero con bases bien plantadas sobre esto para que ustedes empiecen a investigar y lo vamos a hacer poco a poco. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ninguna, por favor.